¿Cómo están ustedes? Nuevamente les habla José Gabriel Verdeja Guzmán, estudiante de la Escuela Superior de Formación de Maestros Rafael Chávez Ortiz. En esta ocasión les hablaré acerca de la política de la realidad y visión transformadora del gestor educativo. Sentido político de la gestión educativa en el sistema educativo plurinacional. En esta unidad temática hablaremos sobre los criterios que se plantean para problematizar las actividades, el sentido y el compromiso que asumen las autoridades del sistema educativo plurinacional. Lo que se busca es problematizar la orientación con la que las autoridades desarrollan sus acciones cotidianas, que se da como responsabilidad que tienen que asumir como autoridades encargadas, ganando mediante exámenes de mérito. Lo que se busca es ver la problemática que se presenta durante el periodo de que tienen como autoridad, es ver cómo se van desempeñando en sus funciones de acuerdo a las necesidades que presentan en la unidad educativa. Esta temática trata de establecer una línea de reflexión que impulsen a los maestros a asumir las responsabilidades de ser autoridades del sistema educativo plurinacional, siendo un logro más como profesionales que mejora la calidad de personas como líderes de las comunidades educativas. En las orientaciones de las acciones del gestor o gestora del sistema educativo plurinacional, el sujeto al recibir un cargo que busca la superación profesional para tener mayor oportunidad dentro del magisterio o mejorar la educación de los estudiantes, dando nuevos métodos de estudio para que los estudiantes se sientan mejor con la comunidad educativa. Las dimensiones que se realizan las autoridades en el ejercicio de atribuciones o responsabilidades afectan la forma directa a la realidad social, ya que estas decisiones dependen de la posibilidad de vivir de la mejor manera con el grupo del contexto social en el cual estamos, la unidad educativa con la comunidad educativa. Línea de tiempo, historia de la educación. Es necesario conocer la historia de la educación para saber cuáles son las demandas y exigencias que han aparecido a lo largo de la historia de Bolivia para conformar un sistema educativo que primeramente forma como una norma en Bolivia, que se fundó en 1909 la Revolución Nacional del 52, neoliberalismo, Asamblea Constituyente y la Ley 070. Todas estas exigencias históricas se constituyen en desafío de las autoridades del sistema educativo. Deben asumir como responsabilidad histórica. Las nuevas exigencias del sistema educativo requiere de una concreción para comenzar a responder la forma pertinente de las necesidades de la comunidad política. Esto involucra que las autoridades que lideran ese proceso asuman las responsabilidades del mando obedeciendo al mandato que viene de la comunidad. Este es el desafío de las autoridades educativas en el proceso de transformación del planeta de la revolución educativa, buscando la forma de darle mejor comodidad para los estudiantes, enseñando de una forma coordinada a través de la misma comunidad. Sentido orientador de las instituciones educativas del sistema educativo plurinacional. Este sería otro nivel de problematización que el planeta la necesita, de acudir a otras herramientas de reflexión para lograr una perspectiva más amplia de la gestora y el gestor educativo. Las instrucciones que se dirigen como autoridades educativas tienen una orientación que tiene un sentido que responden al proceso histórico. Las instituciones siempre responden a la construcción de un horizonte de la sociedad. ¿Cómo construimos las nuevas instituciones educativas como gestor del modelo educativo sociocomunitario participativo? Una institución que es la autoridad dirige no funciona por autoritarismo, sino por una coordinación de autoridades conformado por un sistema educativo. Se trata de entender la gestión como un desafío cotidiano, donde una de sus claves es la capacidad de sumar fuerzas, esto es, lograr que las instituciones se potencien con la dinámica creada por uno mismo, actos que participan en ella. A partir de la implementación del modelo educativo participativo sociocomunitario, se ha planteado muchas críticas respecto a sus efectos. Una cuestionante recurrente tiene que ver el carácter del currículo. Por ejemplo, se dice que los contenidos de los
planes de estudios no tienen relación con las mallas curriculares de la universidad y las olimpiadas científicas. Estas críticas recurren de los que se demanda a la educación y a las instituciones responsables, muestran el problema que requieren discutir. La clave de la educación es formar sujetos que piensen por sí mismos, y el gestor es el encargado de brindar condiciones para que la escuela no se desvíe de la realidad social. Gestión educativa y lectura de la realidad. Preparación del sujeto en la realidad. Comenzamos recordando nuestras experiencias y nos preguntamos, ¿qué dificultad muestran tareas? ¿Cómo hacemos frente a este ejercicio? Le llamaremos reconstrucción de los escenarios de la situación. Este ejercicio tiene dos elementos, que es hacer un reconocimiento de los actores que se encuentran en nuestro entorno. Al mismo tiempo, ver cuáles son las relaciones con ellos. A estos dos elementos básicos los denominamos desde nuestro ejercicio como un análisis de coyuntura. Al decir análisis de coyuntura nos referimos en el concreto a la idea de la recuperación del sujeto, es decir, encontrar a quien ayudar a transformar la realidad educativa. Lo que nos interesa es colocar al sujeto al centro del análisis y lectura de la realidad para lograr las siguientes tomas de conciencia. Comprendamos que la realidad no es transformar sola, sino que lo hace desde la voluntad de alguien, lo cual quiere decir que si nosotros no tomamos las riendas de esas transformaciones, es la voluntad de otro la que moldeará nuestro destino. Asumir el destino en nuestras manos es la forma que recuperamos en nuestra capacidad básica de hacer y construir. Al momento de asumir que asumimos solo como funciones, nos minimizamos, pues reducimos nuestras capacidades a la sola tarea de cumplimiento. Un sujeto es siempre mucho más que una función, que una tarea. El sujeto es alguien que lee las problemáticas de la realidad y se proyecta desde ese lugar. El sujeto sabe que los problemas son siempre más complejos que una tarea o funciones que se cumplen. Por ejemplo, un sujeto siempre es el que puede ver una perspectiva diferente a la de los demás. Por eso se debe de tomar una coordinación entre todo lo que corresponde al sistema educativo. El sujeto es siempre más que un individuo. Un individuo se mira a sí solo en el mundo. Un sujeto es siempre alguien que mira un proyecto de la sociedad, es decir, el sujeto se mira en su realidad como los demás. De ahí que la lectura realidad mire al sujeto insertando dentro de un orden social que busca transformar con los demás. En síntesis, podemos decir que nuestro análisis de coyuntura tiene que ver con cómo nos encontramos nosotros al interior de nuestro espacio educativo. En síntesis, podemos decir que nuestro análisis de coyuntura tiene que ver cómo nos encontramos nosotros al interior de nuestro espacio educativo. Al mismo tiempo, esta es una de la comunidad más amplia, lo cual trata de buscar una forma de que todos se lleven una buena relación. Análisis de coyuntura para la transformación de la realidad. Llegado a este punto, de lo que se trata es de trabajar una herramienta central para que nosotros mismos a la que llegaremos, que es la lectura de la realidad. Aquí es donde interviene un conjunto de sujetos que concentra aspiraciones, condiciones de vida, pautas culturales, proyectos de vida o de la sociedad, relaciones de poder, que está orientado en sus acciones del diario vivir. Los sujetos con los que nos relacionamos tienen una dinámica propia que les permiten desplegar sus propios proyectos de vida, que son necesarios para establecer mecanismos de articulaciones y cohesión para el desarrollo del proceso de transformación. La exigencia para el análisis de coyuntura pertenece que nos permite ubicarnos en la realidad, ver todo el contexto desde dentro y fuera de una unidad educativa o una comunidad educativa. Criterios de análisis de coyuntura.
El análisis de coyuntura tiene su propio criterio. La realidad es un objeto pasivo que transforma desde su presente. La realidad es una articulación de procesos, no es solo lo que conocemos desde nuestra disciplina, especialidad o función que cumplimos. La intervención que se realiza en la realidad define la direccionalidad que asume la misma. Herramientas y ejercicio para participar en el análisis de coyuntura. El punto de partida de nuestro ejercicio es la identificación del problema, es decir, el problema eje, el cual irá afinando mientras tomemos conciencia de él. Niveles de la realidad para la problematización. Podemos ver 4 niveles que son económico, social, político y cultural, los cuales nos permiten ver la complejidad de la realidad concreta. Problema eje. Los problemas que van a ser el punto de partida para el análisis de coyuntura expresan desafíos a ser asumidos desde la práctica. En este sentido, deben ser asumidos como problemas a resolver, necesidades a superar. Problematización. En la problematización, el problema eje planteado visibiliza a los sujetos a ser problematizados. Lectura articulada de la realidad. Nos permite plantear un conjunto de preguntas que vinculan a las y los gestores educativos con varios aspectos de la realidad relacionados al eje problemático sobre lo que se está realizando en el análisis coyuntura. En la lectura de la realidad visualizamos la realidad económica, la realidad psicosocial, la realidad política y la realidad institucional. El proceso de problematización. Para problematizar, analizamos esa realidad buscando las relaciones que existen entre las mismas. Para leer la realidad a profundidad y visualizar las posibilidades para realizar acciones viables para transformar la realidad educativa. Visión integral del el gestor en el contexto de la revolución educativa. En una unidad educativa, el gestor llamó a todos los profesores a reunión y también invitó a los padres de familia. La reunión era para analizar los problemas que atraviesa la unidad educativa, pero la mayoría de los maestros estaban molestos, considerando esto como una pérdida de tiempo, hasta que los padres de familia se quejó de la nota de su hijo. Decía que los maestros no enseñaban bien. Los maestros se molestaron y dijeron que la responsabilidad de que sus hijos estén mal es por ausencia de los padres de familia. En ese momento, un docente lanzó una pregunta: ¿a qué se debían los problemas? La trabajadora social preguntó: ¿cómo nos relacionamos con los padres de familia y los estudiantes? Entonces se llegó a la conclusión: nos olvidamos de la realidad educativa y solo nos concentramos en nuestro trabajo. El sujeto y lo integral de la gestión educativa. Durante nuestro trabajo como docentes tenemos que tener cuidado en no caer en la cotidianidad, porque es la principal causante de que no nos aislemos de la realidad educativa. Gestión educativa integral en la política del gestor en el marco educativo sociocomunitario productivo. La gestión educativa, hablaremos de 4 elementos de la gestión, que son el político ético, la convivencia, técnico pedagógico y el técnico administrativo. El político ético. El elemento político ético responde a las necesidades y a las problemáticas de la comunidad. El elemento de convivencia hace referencia a las relaciones que tenemos con los sujetos y los actores educativos. El técnico pedagógico, este elemento hace referencia a las acciones que tenemos dentro y fuera del aula, incluyendo a la metodología de aprendizaje que utilizamos. El técnico administrativo, este elemento hace referencia a la parte administrativa y funcionamiento de las unidades educativas en todos sus aspectos. Visión holística y participativa de la unidad educativa. Aquí tenemos que enfrentarnos a las problemáticas de la comunidad. La visión
holística nos permite ampliar nuestra mirada del contexto. Entonces, el gestor educativo debe trabajar de manera integral y holística, con acción, implementación y ejecución. ¿Qué es la gestión educativa? La gestión educativa no es saber un conjunto de normas y procedimientos, sino actuar con sentido y conciencia de acuerdo a nuestra realidad educativa de todo el entorno. Para entender y mejorar este concepto, narraremos un testimonio. Un padre de familia estaba preocupado por su hija, que tenía problemas de recepcionar información. La niña estuvo en terapia, mejoró durante un tiempo, hasta que ya no pudo mejorar más, lo que le provocó depresión y aislamiento de sus amigas. El padre pidió ayuda al gestor y a los docentes, pero no se pudo visualizar ninguna acción de parte de los docentes. Gestión, tendencia y característica, visión reducida. Es ajeno a los ideales, principios e intencionalidades. Enfatizar el cuidado de recursos, procedimientos e instrumentos. Tiene una planificación rígida y ajena al contexto histórico o identidad. Su punto de partida son las concepciones, principios y intencionalidades de las políticas educativas, planificación, relación al contexto, historia e identificación. Tiene una visión holística y complementaria. En conclusión, la política de la realidad, visión transformadora del gestor en el modelo educativo sociocomunitario productivo hace referencia a la transformación de la educación a quienes son los responsables de ella. Aprendemos cómo debemos actuar como gestor educativo, como docente, como una autoridad del sistema educativo plurinacional para transformar la educación que busca mejores beneficios para los estudiantes y la comunidad educativa.